Hay 3 personas en la sala de espera. Bien, vamos a ver. Admitimos a Florencia, bienvenida. Después Lucas, Sebastián da Silva, bienvenido. Pues Seillas también, bienvenida. Hay una más en sala de espera. ¿Dónde está? Que no veo. Bueno, por ahora entonces somos Lucas, Dylan, Florencia, Joaquina Benítez y Seillas. Perfecto, vamos a dar un minutito más a ver si ingresa alguien más para, para darme sobre todo cuenta yo cuando aparecen muchas cosas en pantalla. Acá. Bueno, Morales, Joaquín, Morales, Joaquín, sospecho. Bueno, así que ya son 6 estudiantes. Perfecto. Bueno, esperemos que se sigan sumando un poquito más. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Pueden activar cámara si quieren, hablar, ¿no? Cuando quieran hablar, desactivan el micrófono y hablan sin problema. Y escribir por el chat, ¿verdad? Lo tengo que encontrar yo acá el chat, porque en este momento estamos, ahí está, compartiendo pantalla. Bueno, sospecho que esto me va a avisar si se suma alguien más. Bueno, a ver si ven lo que ponemos en el chat para ir probando esto. Cualquier cosa. Es bienvenidos, pero le erramos a la tecla. Bien. Por ahora, bueno, tenemos nuevos participantes, así que les voy a contar en general a todos, así para los nuevos y reafirmamos para los que ya han estado participando desde la clase 1. De manera normal, esto es decir, como todo estaba previsto, nosotros hemos tenido 3 clases, que fue la semana 1, la semana 2 y la semana 3. ¿Está? La semana 4, bueno, por un problema mío personal, no se dio clase. La semana 5 comienza todo esto de Ceibal. ¿Está? Entonces, para ser justo, vamos a darle la oportunidad a todos de que puedan incorporarse, de todos los que me consultaron por mail, y recordándole las 2 condiciones que tienen que tener. ¿Tá? Los que no han participado nunca, a partir de ahora no pueden faltar a ninguna de las clases. ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer hasta que se arregle la videoconferencia que utiliza Ceibal, que es Conference, que era la que estábamos usando? Hasta que se arregle eso, vamos a estar haciendo Zooms. ¿Cuál va a ser la modalidad de cada Zoom? Vamos a hacer una primera hora un Zoom, que es esta que está transcurriendo, y la próxima hora otro Zoom, del cual también les voy a enviar el enlace. ¿Por qué hacemos eso? Porque el Zoom que estamos utilizando es el gratis. No nos dan a los profesores el Zoom Premium para poder utilizar para estas videoconferencias. Entonces, bueno, estamos haciendo 2 Zoom por clase para que ustedes se puedan conectar. Primera hora, yo les voy a avisar cuando se esté por desconectar, al minuto que esté por desconectarse, voy a generar otro Zoom y lo voy a enviar de la misma manera por mail. ¿Está? Confirmen de que ven el chat, de que ven todo, bueno, sospecho que todos están por el celular. Así que, sin más dilaciones, como se dice, sin más demora, vamos a ir eh, continuando, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Bueno, de los que están presentes en la videoconferencia que ya han estado otras clases. Antes de eso, recordarles también, de la carpeta 1 a la carpeta 6 que ya tienen publicada, y yo en el correr del día de hoy o mañana voy a publicar la carpeta 7, que es la de esta semana. Ustedes tienen una serie de actividades.
Les diré que el 80% de las actividades que he planteado son de corrección automática y a través de las evaluaciones que tiene incorporada la plataforma CREA. O sea que es muy fácil abrir, hacer los intentos, ver cómo me va. Si me va mal en el primer intento, bueno, hago un segundo. Y si me va mal, hago un tercero. Yo me voy a quedar con la mejor nota que se logre, ¿tá? En cada uno de los intentos, en cada una de las actividades que ustedes hagan, para las cuales tienen configurados 3 intentos. Traten, por favor, de ir poniéndose al día con eso, porque esto transcurre muy rápido y ya estamos prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces, esto va de 7 semanas más se termina, 7 u 8 semanas más se termina, y así van haciendo las cosas y no dejan todo para último momento. Era pedirles eso a todos, ¿está? Porque no sé si tengo una sola persona que tiene todas las actividades hechas, ¿está? Así que bueno, traten de en tiempo libre, lo pueden hacer si bueno, tienen alguna hora libre en el liceo, entran del celular y van haciendo las actividades de corrección automática, que son bastante sencillas y están conectadas con lo que se ven en las clases. Bueno, para lo que han estado presentes, ahora sí, ¿qué tema estábamos trabajando y que es un tema fundamental que corta fundamentalmente la segunda mitad del siglo XX hacia, digamos, casi el final del mismo? ¿Cuál es el tema que hemos estado abordando? A ver si ustedes se acuerdan. Vamos, no tengan miedo de participar, de decir, para eso estamos. Escucho. A ver, de los que han estado participando, ¿qué tema central era el que estábamos trabajando? Que vamos a seguir porque es el tronco de, del programa que estamos viendo de cuarto año. Alguien puso en el chat, perfecto. Vamos a chequear el chat. Bueno, muy bien, Seiyas, atenta. La clase pasada dimos conceptos de la Guerra Fría. Es decir, planteamos dos tipos de conceptos la clase pasada. Por un lado, los conceptos que están basados en documentos históricos, en fuentes históricas escritas en este caso, en donde revisábamos algunos manuales sobre, sobre todo manuales militares, que planteaban como definiciones de un lado u del otro de lo que entendían por la Guerra Fría. Y por otro lado, también vimos aquellos textos que han sido elaborados por historiadores, a esos les llamamos fuentes historiográficas, porque no son propiamente fuentes históricas, porque no provienen de ese pasado que están estudiando, sino que provienen de una actividad académica, intelectual, de estudio de los historiadores. Entonces, a partir de otras fuentes, elaboran conceptos, elaboran definiciones sobre esto de la Guerra Fría. Bien, estuvimos trabajando efectivamente con eso. Les puse de fondo básicamente un mapita y vamos a ir repasando algunas particularidades de esto de la Guerra Fría, más allá de las definiciones documentales que vimos la clase pasada, que son históricas e historiográficas. Vamos a tratar de ir sintetizando lo más importante de esto. Voy a ver si puedo abrir, si tengo alguna herramienta acá que me deje escribir. Acá hay una que dice anotar. Ah, no, pero anotar. No sé. Bueno, vamos a, en todo caso, bueno, vamos a ver si compartimos una hoja de Word. Cambiar diseño. Más. Bueno, vamos a hacer la que hacemos siempre. Usamos una hoja de Word que nos parece más sencillo. Entonces vamos a abrir una hojita de LibreOffice para ir poniendo una síntesis, un esquemita para que ustedes vayan teniendo como clave para esto de la Guerra Fría. Bueno, vamos a abrir un documento nuevo.
Bueno, le damos a aceptar y voy a ver si ustedes pueden ver esta hojita de Word. Ya tengo tantas pestañas abiertas. Ahí. Ahí están viendo una hoja de Word. Les pregunto. Pongan sí o no si están viendo una hoja de Word en pantalla, en blanco. Vamos a ver. Porque yo lo veo en mi pantalla. Ah, no, bien. Gracias. Todo el mundo puso que no. Efectivamente, pues yo lo estoy viendo en mi pantalla. Y vamos a ver entonces si podemos compartirla para ir armando. Acá, compartir. Ahora sí calculo, ¿no? A ver, confirme. Ahora sí, profe, ahora Ahora sí. sí, perfecto. Está. Porque esto, vamos a ver si le podemos dar. Escucho, escucho. Sí. Vamos a ver si podemos poner en pantalla completa. Pantalla completa, ahí está. Y vamos a ir haciendo lo siguiente. ¿Entraste? ¿Eh? Ustedes, chiquilines, vayan haciendo en el cuaderno, en la hojita que estén anotando, lo que yo voy planteando en pantalla. Porque lo que vamos a plantear ahora son las características generales, ¿tá? Características generales de la Guerra Fría. Y vamos a ver si podemos avanzar con una síntesis de lo que hemos visto. ¿Tá? Entonces vamos a hacer, este va a ser el título. Bien, vamos a ponerle negrita. Perfecto. Bueno, vamos a ir poniendo cada uno de los puntos y haciendo una breve explicación. ¿Tá? Primero, habíamos trabajado en las clases pasadas que en esto de la Guerra Fría estaban involucradas sobre todo dos ideologías, dos sistemas económicos, políticos, sociales y culturales distintos que estaban representadas por quienes, a ver si se acuerdan. Pónganlo en el chat, a ver si se acuerdan. Ahí está. Vamos a ver. Pónganlo en el chat nomás, a ver. ¿Qué dos superpotencias representan a, a esas ideologías y a esos dos sistemas totalmente distintos? Estados Unidos y Rusia era, profe. Estados Unidos y Rusia. Muy bien, Dylan. Estados Unidos y Rusia también ponen por ahí. Exactamente. Cada una de estas superpotencias representa un modelo distinto. ¿Está? Y se miran entre sí, una representa el comunismo, ahí ponemos a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS que era más amplio de lo que es Rusia, ¿no? La URSS era un macroestado, un estado gigantesco, ¿tá? Formado por otras repúblicas, por otros estados, en una unión de esas repúblicas con un modelo socialista. Por eso, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era como el núcleo, el soviet, la célula de, de ese sistema. Estados Unidos, por otro lado, representa bloque capitalista, ¿no? Entonces nosotros en algún momento dijimos, bueno, la URSS lo podemos poner dentro de lo que se llaman las democracias populares, ¿no? Que tienen determinadas características que hoy vamos a repasar, y los Estados Unidos dentro de lo que se han llamado también las democracias libres o democracias liberales, que tienen otras características y que muchas veces son contrapuestas unas características con otras, ¿tá? Entonces, este es el mundo que queda luego de la Segunda Guerra Mundial, dos sistemas dominantes a nivel planeta, el comunismo y el capitalismo, que se van a ver enfrentados entre sí, ¿tá?
y va a haber cierto recelo mutuo. El recelo es como, bueno, mirar con desconfianza al otro, ¿no? Entonces, vamos a poner acá en el esquemita que como característica de la Guerra Fría, esta es consecuencia del recelo mutuo entre occidentales, capitalistas y comunistas. Ahí tenemos claro el enfrentamiento. Enfrentamiento, palabra clave. Enfrentamiento que se da en todos los planos de la vida, ¿no? En el plano social, en el plano cultural. Ese enfrentamiento durante el periodo lo vamos a ver muchísimo en el cine. Van a abundar a través de tanto de las películas hechas en la Unión Soviética como en las hechas en el mundo occidental, en Estados Unidos y sus aliados. Las películas de espías que se meten por ahí en Europa del Este y tratan de, bueno, eh, traer información del adversario, ¿no? O de liberar a gente, sacarla de un lugar y llevarla a otro. De una cantidad de películas que transcurren, que se han hecho y que transcurren en el marco de la Guerra Fría. Mismo una serie muy conocida de la década de los 80 llamada MacGyver, que el telón de fondo era esto, ¿no? Era el enfrentamiento entre soviéticos y americanos, ¿no? MacGyver era una especie de espía que era muy ingenioso para resolver determinadas situaciones en las cuales se veía detenido, apresado, atrapado, ¿tá? Eh, el enfrentamiento se lleva a todos los niveles, ¿eh? Y la propaganda abunda a través de la prensa, a través del cine, a través de la radio, a través de el teatro, a través de los libros, ¿tá? A través de los distintos medios de difusión de información y de difusión cultural. Se va a dar en muchos aspectos, a través también de los afiches, de la cartelería, ¿no? Va a ser un momento, el temporal, el de la Guerra Fría, en el cual van a abundar las propagandas. Películas famosas que reflejan este enfrentamiento, bueno, ustedes habrán visto Rocky, ¿no? Rocky, en un momento hay una de las peleas, no me acuerdo si es Rocky 4, que él justamente va a pelear a la Unión Soviética, que pelea contra, bueno, un actor que interpreta a un ruso rubio muy grande, ¿está? Entonces, ahí se traslada claramente al cine ese enfrentamiento, esa pelea entre unos y otros. Es muy interesante tratar de cuando vean películas de esa época, ¿no? Que estén enmarcadas en el contexto temporal de la Guerra Fría, traten de buscar ahí. A ver, ¿cuál es el mensaje que me está transmitiendo esta película? Porque las películas transmiten mensajes, ¿tá? O tratan de muchas veces guiar al espectador a determinadas interpretaciones. Traten de preguntarse eso y analizarlo cuando vean algún tipo de estas películas. Bueno, todo esto a partir de la palabra enfrentamiento. Entonces, la Guerra Fría es un enfrentamiento, ¿tá? De distintos, de distintos tipos va a ser ese enfrentamiento, eh, sin llegar a la guerra directa. ¿A la guerra directa entre quiénes? Entre, voy a poner Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué sin llegar a la guerra directa? Porque ambos países, ambas superpotencias, fueron desarrollando de la segunda mitad del siglo XX en adelante, Estados Unidos en el 45 y la URSS ya en 1949, armas atómicas, ¿tá? Lo que conocemos como armas de destrucción masiva. Entonces, un enfrentamiento directo entre estas dos potencias que van a ir fabricando miles de cabezas nucleares, no dos o tres, miles. Un enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias podía significar el holocausto nuclear, lo cual podía
no solo aniquilar a la humanidad, sino también la vida en el planeta. Fíjense, ahí está. Acá alguien puso, no fue más una guerra armame- armamentística, dirás. Sí, bueno, hubo una carrera, la llamada carrera armamentística que se da en este contexto, que es digamos, quién desarrolla el arma más poderosa, más letal, en calidad, entre comillas, lo de letal, en costo de lo que podría representar en vidas humanas, y también en cantidad. Ambos países, ambas potencias, superpotencias, se van a encauzar en una carrera armamentista, ¿no? Bueno, enfrentamiento sin llegar a la guerra directa entre Estados Unidos y la URSS. ¿Tá? Entonces, en este contexto, cada potencia, ya sabemos que Estados Unidos y la URSS son esas dos potencias, consiguió crear una zona de influencia. ¿Qué es esto de una zona de influencia? Una zona de influencia propia, ¿no? ¿Qué es esto de la zona de influencia? Son aquellos países que me apoyan a mí y aquellos países que apoyan al otro. ¿Tá? Sobre todo, y ahora voy a ver si comparto el mapita que tenemos ahí, los países de Europa del Este, lo vamos a compartir en el mapa, fueron aliados de la Unión Soviética porque fueron aquellos países que fueron ayudados o liberados por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial de la ocupación nazi. ¿Tá? Entonces la Unión Soviética va a consolidar su presencia en esos países, mientras que Estados Unidos lo va a hacer en el otro lado del mundo, en el bloque occidental, los países del oeste, ¿no? De Europa Occidental y los países del norte también, y Europa Occidental van a estar bajo influencia norteamericana. Vamos a ver si ahora después vamos a ponerlo en un mapita esto, así por lo menos avanzamos en un esquema. Cada potencia entonces consiguió crear una zona de influencia propia y, esto es importante, coaccionó. ¿Qué es esto de coaccionar? A ver quién me lo explica. Para evitar desviaciones. ¿Qué será esto? Coaccionó para evitar desviaciones ideológicas o militares. Ideológicas, sociales y militares. Vamos a ponerle también. Y militares. A ver si alguien me pone algo en el chat. ¿Qué significará esta última característica? Cada potencia consiguió crear una zona de influencia propia. Ahora voy a mostrar el mapita. Y frente al peligro de que un país que estuviera, por ejemplo, bajo influencia soviética, se quisiera pasar al lado del enemigo, se quisiera pasar al lado de las potencias occidentales de Estados Unidos y sus aliados, eh, ahí, bueno, no se iba a permitir. Como de hecho pasó en dos casos en la Unión Soviética, en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. Dos Profe, y ahí países, sí. en América pasó con Cuba, ¿no? O sea, Bueno, el caso cubano, que después lo vamos a estudiar en profundidad, el caso cubano contiene estos elementos. Cuba significó una filtración, ¿sí? Y un aliado importante en su momento de la Unión Soviética en las costas prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Porque si ustedes ven en el mapa Cuba, Cuba se encuentra a pocos kilómetros de la Florida, como le dicen ellos, es que es la península, bueno, ustedes habrán visto que en el pasado muchos balseros cubanos este, emigraban por mar hacia la Florida, ¿no? Eh, Cuba significó una piedra en el pie de los Estados Unidos en ese sentido, porque al inicio se da una revolución.
la excusa de esa revolución es eliminar a un dictador, ¿tá? A Fulgencio Batista. Pero ¿qué pasa? En determinado momento Fidel Castro, luego que obtiene la victoria de esa revolución, se declara, ¿tá? Como marxista-leninista. Y esto fue como un revolcón para los Estados Unidos, porque Estados Unidos lo había apoyado Fidel Castro en esa primera revolución, ¿tá? Entonces, bueno, ahí ya se generó un momento de tensión, porque buscará Cuba, digamos, contactos y generar una alianza con la Unión Soviética. Esto va a entrar digamos, en su momento máximo de crisis, y creo yo que fue el momento máximo de toda la Guerra Fría, cuando la URSS envía misiles para instalar en la isla de Cuba. ¿Y qué dice Estados Unidos? De ninguna manera. Año 1962, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Estados Unidos dice no, de ninguna manera. Misiles cercanos a nuestras costas y que puedan ser utilizados contra la población norteamericana no va a pasar. Entonces Estados Unidos establece una zona de exclusión. Y si los, digamos, misiles soviéticos que estaban llegando, que se dirigían hacia la isla de Cuba, pasaban esa zona de exclusión, eh, el riesgo era la guerra, porque Estados Unidos iba a atacar a los barcos soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema bastante complicadito, que se resolvió conversando directamente entre los dos líderes de ese entonces, que era John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, el mandatario, el jefe del Estado soviético o premier soviético. Se resolvió hablando entre ellos, ¿sí? Bueno, finalmente la URSS retira, da la vuelta y se lleva sus misiles a casa. Mm. Momento de máxima tensión. eh, Ocurrió en el año 1962. Pero antes, bueno, uy, la reunión dice que se terminará en 10 minutos. Les recuerdo que si se termina les mando otro mail. Pero en el medio de esto, por decirlo de alguna manera, antes de la crisis de los misiles en Cuba, había existido un intento en Hungría en el año 1956, Hungría que estaba bajo eh, el dominio, digamos, bajo la directiva soviética, bueno, que quiere liberalizar un poco su sistema y la URSS dice que no, y por lo tanto va a ocupar y va a mover tropas soviéticas dentro del territorio húngaro para calmar, ¿sí? Calmar, para reprimir, en realidad, ¿no? Los anhelos de libertad. También va a pasar lo mismo años más tarde en Checoslovaquia, en 1968. Misma situación. Checoslovaquia, país aliado de la Unión Soviética, ambos, ya sea Hungría en el 56 y Checoslovaquia en el 68, estaban dominados por partidos comunistas que hacían lo que mandaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero donde aparecieran voces a favor de un poco más de libertad, en realidad no de un poco más, a favor de la libertad, a favor de que existan otras alternativas políticas, nuevos partidos, de que se respetaran algunos derechos, bueno, el, el modus operandi de la Unión Soviética fue acallar esas voces, ¿está? Fue acallarlas e intervenir militarmente. Por lo tanto, que el punto que habíamos puesto, ¿no? Eh, sobre todo la Unión Soviética, pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética coaccionaron, apretaron a los países que estaban bajo su influencia para mantenerlos dentro de su bloque de aliados, ¿tá? Ustedes dirán, bueno, en América Latina, sobre todo en la década del 60, eh, hubo un auge, digamos, de militancia en los partidos comunistas y que sufrieron mucho la represión también por parte de los estados latinoamericanos que sin duda estaban dentro de los aliados de los Estados Unidos, ¿no? Muchos movimientos a favor de los partidos comunistas locales
bueno, fueron reprimidos. Luego también existieron guerrillas, que bueno, que también fueron reprimidas, que intentaron otra vía, ¿tá? Para lograr sus cometidos, que fue la vía armada, y la cual no tuvo éxito. Bien, vamos a ver otro punto importante, es lo que alguien había puesto ahí en el chat, ¿no? Ese rearme y desarrollo bélico, es decir, armamentística, como en lo que hemos mencionado en la llamada carrera armamentista. Una carrera por quien hace más cantidad de armas y armas más poderosas, ¿no? Pero también vamos a resaltar un punto positivo. En el desarrollo tecnológico que se logra en el periodo. No nos olvidemos que en este periodo de tiempo, luego de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década de los 90, se dan grandes avances, sobre todo en lo que se ha llamado la conquista del espacio, ¿no? También hay que también va a enfrentar a Estados Unidos y a la Unión Soviética en una carrera espacial, a ver quién logra los mejores, digamos, los mejores hitos, los mejores hechos primero que el otro, ¿no? Entonces ahí, bueno, comenzamos con la Unión Soviética en ventaja, donde desarrollan el primer satélite y lo colocan en órbita, ¿no? El Sputnik. Hay una copia del Sputnik acá en Montevideo, en el planetario en Montevideo, que pueden ir y verlo. Luego, los primeros seres vivos en el espacio, luego los primeros humanos en el espacio, primer hombre, primera mujer, primera estación espacial. O sea, iba haciendo una serie de hitos por delante de los Estados Unidos. Y Estados Unidos iba por detrás, replicando. Hasta que llegamos al año 1969, en el mes de julio, ¿tá? Que Estados Unidos logra lo impensable, que es poner sobre la Luna, en el mar de la Tranquilidad, que fue el lugar donde alunizó el Apolo 11, los primeros seres vivos, los primeros humanos, ¿eh? En nuestro satélite natural. El logro se lo lleva a los Estados Unidos, ¿tá? Que no viajó una sola vez el Apolo que concretó esta hazaña fue el Apolo 11, ¿tá? Pero hubo Apolo 11, 12, 13, bueno, el 13 hay una película muy famosa bueno, ese no pudo alunizar, ¿no? Que de Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17, ¿no? Toda una cantidad de misiones que fueron enviadas a la Luna y que después se dejó, ¿tá? Muchos dicen hoy de que esto fue un mito que fue hecho por un estudio de cine para tratar de engañar a la población mundial. Bueno, esto no es así porque la evidencia, las pruebas, ¿tá? Las pruebas de que el hombre alunizó son las muestras, los cientos de kilos de roca lunar que están acá presentes en el planeta que han sido traídos, ¿tá? De la Luna, más los experimentos que se han realizado ahí. Hasta un espejo. ¿Sí? Hay colocado en la Luna, con la cual se pudo medir la distancia de manera más precisa entre la Tierra y la Luna a través de un rayo láser terrestre hacia el espejo que quedó colocado en la Luna. Eh, bueno, uno de los mayores logros de los Estados, de la humanidad y de los Estados Unidos en particular. ¿Tá? Y es como que señaló, bueno, esta batalla, esta carrera espacial la ganamos nosotros por parte de los Estados Unidos. Bien, entonces pusimos desarrollo tecnológico ostentado en la carrera espacial, ¿no? Y también en las armas que mencionábamos hoy, en las armas atómicas, que en definitiva son armas de destrucción masiva, ¿no? O concepto que se ha utilizado en los últimos tiempos, en este siglo XXI también, ¿no? Bien, también va a haber una especie de juego sucio, ¿no? A través sobre todo de la propaganda,
eh, del espionaje, digamos, un juego entre las sombras, con espías, con mentiras, ¿tá? Con, bueno, tratar de inculpar a los otros, ¿no? A eso le llamamos juego sucio, a través de la propaganda, que la propaganda muchas veces era mentirosa, sobre lo que decía del otro, ¿no? Sobre la propaganda, el espionaje y el chantaje económico. Hoy se habla de fake news, ¿no? Bueno, esto, el periodo de la Guerra Fría, existieron, pero millones de fake news. Bien, esto como características básicamente general. Bueno, luego, elementos importantes a tener en cuenta. A partir del año 1947, que el presidente de los Estados Unidos es Harry Truman, Estados Unidos va a tomar un cambio de actitud, un cambio de postura. Y se va a pasar de una posición aislacionista en la cual se sentía muy cómodo, quería seguir estando, a una posición intervencionista. ¿Por qué? Porque ahora el peligro está en el mundo y el peligro para los Estados Unidos efectivamente es el comunismo, ¿verdad? Ahí Harry Truman establece este cambio en la política exterior norteamericana y a esto se le llama la doctrina Truman, ¿tá? Política activa e intervencionista en las cuestiones europeas, en los problemas que estaban ocurriendo en Europa, sobre todo con el avance del comunismo. El objetivo era ayudar política y económicamente a los países europeos para frenar efectivamente al avance del comunismo. Bueno, se corta en cualquier momento. Les mando el nuevo link. ¿Tá? Acá dice menos de un minuto. Les voy a mandar el nuevo link. Estén atentos. En 2 minutitos se vuelven a conectar. A ver cómo. Bueno, ahora sí. Un desastre esto. Tuve que esperar 7 minutos para poder volver a conectarme porque no me dejaba. Por eso la demora. Vamos a ver si puedo solucionarlo cuanto antes. Gracias por esperar. Eh, claro, la primera clase que dimos por Zoom, una maravilla. Me dejó conectar enseguida. Ya hoy ya Me, me hizo esperar 7 minutos para poder generar otro Zoom. Por eso la demora, lamentablemente. Esto acá, ahí está. Vamos a ver si seguimos compartiendo lo que estábamos. ¿Ustedes ven la hoja en pantalla? Ahí, compartir. Así, bueno, no sé por qué no veo yo la hoja. Acá, mi pantalla. Ahí está. Ah, eso es lo que vemos todos. Bien de bien. Bueno, a ver, confírmenme por favor si ustedes están viendo la hoja. Hay 4 participantes. Bueno, que se han sumado, se irán sumando alguno más. A ver esto. Estoy esperando que se vuelva a sumar gente. Ah, sí. Bueno, pueden ver la hoja. Qué bárbaro. Ahora toqué una configuración que puedo dar lo que ustedes ponen. Bien. Bueno, habíamos. Bueno, 6 vamos a admitir. Perfecto. Repito, disculpen la demora. Zoom no me dejó crear la conferencia inmediatamente después que se cortó, sino que me hizo esperar como 7 minutos. ¿Eh? Eh, Esto es terrible porque es como que te muestran el caramelo, ¿eh? Y después, bueno, si querés más, pagá o pagá. Y bueno, me han dejado, lo voy a pensar, ¿no? Capaz que la próxima, si no nos restablecen conference, pagaré un mes de Zoom para poder, por lo menos lo que nos quede, no tener estas interrupciones que son lamentables. Bueno, creo que estamos todos y voy a ver si puedo ingresar a la hoja que estábamos trabajando, que la tengo que encontrar.
para poder por lo menos seguir. Acá está. Bueno, ustedes ven la hoja, ¿verdad? En este momento yo voy a escribir algo, por ejemplo, lo que veníamos mencionando antes de que se cortara la videoconferencia, y que es la nueva postura de política exterior de los Estados Unidos. ¿Está? Vamos a poner EU. Por parte del presidente Truman en la llamada que ha quedado de ahí entonces, en la llamada doctrina Truman. Una doctrina es un conjunto de ideas, un conjunto de principios, en este caso, ideas que tienen que ver con el intervenir fuera de los Estados Unidos para evitar el avance justamente de la Unión Soviética y, entre comillas, la contaminación de los países libres por parte del comunismo. ¿Está? Nueva postura entonces de política exterior de los Estados Unidos por parte del presidente Truman en la llamada, vamos a poner, doctrina Truman. Perfecto. Confirmen, por favor, si están viendo lo que yo estoy haciendo ahora, que es importante, así sé que lo pueden ver Sí, y profe, que, se ve, se ve. lo están haciendo. Gracias. Porque es una veces uno piensa que están viendo una cosa y no lo están viendo. ¿Está? A ver, alguien mandó chat por acá. Sí, perfecto. Está. Bueno, la doctrina de Truman implica, lo voy a poner al lado, punto y seguido, una intervención activa, activa es decir, eh, de la manera que sea, a través de espías, a través de la diplomacia, a través del ejército, una intervención activa, a través de la instalación de bases militares, eso también implica parte de esa intervención activa, ¿no? Intervencionista e intervencionista, como dijimos, en las cuestiones europeas. Sobre todo porque Europa va a ser el lugar en el cual se va a dar mayoritariamente eh, esta lucha ideológica, este enfrentamiento, ¿sí? Entre aquellos países que están bajo la órbita soviética y los que están bajo la órbita norteamericana. El objetivo es frenar al comunismo. Ese es el objetivo primordial. Eso es lo que le importa. Bien, también en el marco de esto que se llamó la doctrina Truman, que vamos a ponerlo acá el año, se aplica a partir de 1947. Por eso es que algunos autores entienden que a partir de esta doctrina podemos eh, eh, señalar el principio de la Guerra Fría en ese año. ¿Tá? Es una interpretación. Implica una intervención activa e intervencionista en las cuestiones europeas justamente para frenar al comunismo. En el mismo año se va a aplicar lo que se ha llamado el Plan Marshall. Mismo año, 1947, por parte de los Estados Unidos. ¿Qué es el Plan Marshall? Es la pata económica de esta doctrina Truman. Es un plan que lleva el nombre del general George Marshall, por eso se llamó Plan Marshall. Es un plan de ayuda para la reconstrucción de los países europeos. ¿Tá? Es un plan de ayuda económica. Lisa y llanamente son capitales, es dinero que va a poner Estados Unidos, dólares, ¿no? Que va a poner Estados Unidos en Europa para, primero, eh, tratar de reconstruirla, eh, ya que había quedado gran parte de Europa bastante mal herida, bastante destrozada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? Y segundo, para evitar el avance también del comunismo, porque si Estados Unidos no ayuda a las potencias europeas que habían sido afectadas
sobre todo las potencias occidentales de Europa, no los países occidentales, en la Segunda Guerra Mundial lo iba a hacer la Unión Soviética. Entonces, la idea que implementan es esto, bueno, antes de que la Unión Soviética ponga en marcha un plan de ayuda económica, lo ponemos nosotros, los Estados Unidos, y aparte de colaborar en la reconstrucción de Europa, evitamos que se filtre, en este caso, la influencia comunista para esos países, ¿tá? O que se meta la Unión Soviética eh, en estos países occidentales. Entonces, el Plan Marshall es un plan de ayuda económica. Esto es clave, todo esto que estamos poniendo, porque esto se pregunta en las correcciones, en las evaluaciones de corrección automática, ¿tá? Para las naciones europeas. Eh, con el fin de reconstrucción, vamos a poner así, y recuperación económica. Económica. Mm. Económica y social, ¿no? Porque había que levantar todo aquello que había sido destrozado por la ocupación nazi, ¿no? Además, lo que decíamos, plantea lo que mencionamos hoy, alejar a los países occidentales de la influencia comunista. Para la Unión Soviética, este plan representaba, la Unión Soviética, el antagonista de los Estados Unidos, ¿no? Para la Unión Soviética, este plan representa un instrumento de expansión del capitalismo y por lo tanto es algo negativo para la Unión Soviética, ¿no? Por lo cual la Unión Soviética va a establecer su propio plan también de ayuda, de reconstrucción, de préstamos, pero para las democracias populares que estaban bajo su órbita. Ya que para la URSS fue un instrumento de expansión del capitalismo, ¿tá? Y por lo tanto no permitió su implementación en los países bajo su órbita. Es decir, háganlo para Europa Occidental, pero no para Europa Oriental. Eso fue la postura de la Unión Soviética porque entendía que esto era también una manera de lograr extender la influencia del capitalismo de los Estados Unidos en los países que estaban bajo la influencia soviética, no bajo la órbita soviética. Bien, ¿cuál va a ser la respuesta soviética a este plan Marshall? Vamos a poner acá respuesta soviética. Voy a poner respuesta soviética al plan Marshall. A ver si ubicamos los dos puntitos. No, ahí. Va a ser en el año 1949, 2 años después, la llamada Comecon, ¿tá? Que esto es un consejo de asistencia y ayuda mutua económica en la órbita de los países socialistas, ¿tá? Entre otros cometidos, se va a tratar de canalizar el comercio entre esos países para tenerlos, digamos, encapsulados bajo el dominio de la Unión Soviética. Vamos a poner acá Comeco. Vamos a poner una coma, que va a ser algo creado, pero como un consejo, como con mayúscula, de asistencia mutua económica.
que implicaba, ¿no? Pues ya no existe más, la cooperación económica entre los países socialistas. Punto. Y canalizar, para canalizar, vamos a poner también, y también analizar el comercio de los países comunistas, ¿no? Entonces, importante, cambio de postura de los Estados Unidos. Estados Unidos pasa de estar bajo una postura de no intervención aislacionista, encerrado en sí mismo, a intervenir en los asuntos europeos, sobre todo por el peligro de expansión que se va a dar de la Unión Soviética y del comunismo en Europa del Este, fundamentalmente. ¿Tá? Eh, plan económico, plan Marshall, que tenía un doble objetivo, ayudar económicamente a la reconstrucción de las ciudades y de las sociedades europeas, pero también tratar de influenciar aún más eh, bajo la órbita de los Estados Unidos y sus dólares a los países europeos. Respuesta soviética, Consejo de Asistencia Económica para el bloque comunista, prohibición de que aceptaran un solo dólar de ayuda norteamericana, ¿tá? Y consolidar una zona de comercio entre los países comunistas, ¿tá? Una zona de comercio entre ellos para evitar, en este sentido, el ingreso de los dólares occidentales, del dinero occidental, de los capitales occidentales. ¿Tá? Perdón, se me trabó. En definitiva, esto de la Guerra Fría, vamos a definirlo como lo que hemos mencionado tantas veces, pero vamos a dejarlo escrito, ¿no? Como una lucha ideológica entre las dos grandes, y acá el término superpotencias es fundamental, superpotencias de la posguerra, es decir, de luego del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está? ¿Con qué termina la Guerra Fría? Con aquella cooperación que se había logrado durante la guerra entre los tres grandes, entre Estados Unidos, entre la URSS, entre Inglaterra, de los cuales nosotros en algún momento hemos visto fotos, en los materiales de CREA van a ver fotos para revisar, los tres grandes encabezados en las figuras de un Winston Churchill, de un Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos, luego un Harry Truman, ¿tá? Eh, y de un José Stalin, ¿tá? Como que la cooperación que se había logrado y las alianzas que se habían logrado durante la guerra ya no eran viables, ya iban a ser imposibles en este nuevo escenario de la Guerra Fría, ¿tá? O sea, acá se termina la política de cooperación que duró mientras estaba el enemigo común que era el nazismo. Fíjense qué interesante reflexión. Capitalismo y comunismo son dos sistemas opuestos, ¿no? Que están confrontados a todo nivel, ideológico, política, económica y socialmente, ¿tá? Culturalmente también. Lo único que pudo unir al comunismo y al capitalismo fue el nazismo, porque la aparición del fenómeno nazi, ¿sí? y del fascismo en Italia también hizo que esos dos se unieran para luchar contra un enemigo común. Pero luego que se terminó la guerra, estos dos que se habían unido se dan cuenta de que no tenían mucho que ver entre sí, que veían el futuro y que veían el mundo y que entendían a la sociedad de maneras totalmente diferentes. Y ahí el enfrentamiento entre ambos sistemas. Bueno, inicia entonces, ponemos en el esquema, el fin de la política de cooperación
como le llamamos, ahí va. Esa política de cooperación de los años previos, ¿no? Pero que previos. Punto ahí. Hay una definición clásica de la Guerra Fría que dice que es un estado de tensión permanente. ¿Qué es esto? Fíjense cuando tensamos una cuerda que está al borde de romperse, pero no se rompe. Esa es la imagen que muchas veces hacemos de este periodo, ¿no? Tensar una cuerda, se está por romper, está, pero no se rompe, ¿eh? Porque si se rompe, el resultado puede ser terrible. Como le dijimos hoy, con la utilización de armas atómicas puede ser un holocausto nuclear, ¿tá? Estado de tensión permanente ante el peligro, ¿no? De destrucción total. Ya sabemos que esa destrucción se puede dar por la utilización de estas armas de destrucción masiva también, ¿no? Submarinos atómicos, misiles intercontinentales, eh, los submarinos con cabezas nucleares, los misiles con cabezas nucleares, ¿no? Con misiles con cabezas nucleares en definitiva, ¿está? Entonces, frente a ese estado de tensión permanente, la hostilidad tiene que estar controlada, tiene que estar focalizada. Ambas superpotencias tenían en claro que no se podían salir del libreto, ¿está? Porque el peligro era muy grande, era enorme, ¿tá? Entonces, todos los puntos calientes de la Guerra Fría, todos los conflictos de la Guerra Fría tenían que estar controlados, ¿tá? Iban a intervenir de manera indirecta siempre Estados Unidos y la Unión Soviética, y muchas veces iban a poner a pilotos de ellos en los enfrentamientos o en las estrategias de enfrentamiento con el adversario, con el enemigo más que adversario, ¿no? Porque eran entendidos como enemigos. Pero sin declararlo, ¿eh? Porque si se declaraba la guerra formalmente, de manera directa entre ambas superpotencias, era un escenario eh, muy complejo, muy complicado, que podía llevar a la destrucción no solo de la humanidad, sino también de la vida con las miles y miles de cabezas atómicas que fueron generando, ¿tá? Eh, con capacidad de destruir 100 veces al planeta, ¿no? Lo cual es una locura. Hostilidad controlada y cierta racionalidad en los enfrentamientos, ¿verdad? Hay que controlar, focalizar y, como dijimos hoy, ante el peligro de que se salga toda la situación de control, la racionalidad. Levantamos el teléfono y hablamos, como lo hizo Nikita Khrushchev con el presidente John Fitzgerald Kennedy en el año 1962 frente a la crisis de los misiles en Cuba. Ante la posibilidad de lo que pusimos hoy, ¿no? De un holocausto nuclear, ¿verdad? Nuclear. Esto copienlo, igual yo sí puedo después, si no lo copian, se lo subo. Bueno, le pongo. Y acá vamos a introducir otro concepto, que ya lo hemos mencionado, que es el de sistema bipolar. Cuando hablamos de que algo es bipolar, estamos diciendo que tiene dos polos, ¿no? Polo positivo y un polo negativo. Una pila, por ejemplo. Una pila tiene, para funcionar, dos polos, un más y un menos, ¿está? Por ahí circula la energía. Eh, Bipolar es un término que se toma justamente de otro ámbito, ¿no? Es un término que se roba de otros ámbitos de las ciencias, en este caso de la física,
y se aplica a esto, a la historia. Porque cuando yo hablo de bipolar, hablo de que hay dos, digamos, elementos opuestos, ¿m? Una carga positiva y una carga negativa. En este caso, el sistema bipolar implica que hay dos bloques enfrentados, dos bloques opuestos, ¿tá? Aquellos que están bajo la órbita soviética y aquellos que están bajo la órbita norteamericana. Aquellos que simpatizan y promueven y promulgan el comunismo a nivel internacional, porque acá está la clave, ¿eh? Había que expandir el comunismo, ¿tá? Y aquellos que promueven y, bueno, promulgan y defienden el capitalismo también a nivel internacional. ¿Tá? En ese escenario se habla de sistema bipolar, porque divide al mundo básicamente en dos bloques, los que ya hemos mencionado, bloque comunista, bloque capitalista. Y en teoría no admite posiciones neutrales, porque las posiciones neutrales generan desconfianza de que estés a favor del otro y no mío. Entonces, no las admite, pero va a haber posiciones neutrales a lo largo del siglo XX, sobre todo, que después lo vamos a estudiar, cuando se hable de la tercera vía en el marco de un proceso que se va a dar paralelo a todo esto, que es el proceso de descolonización. Ahí se va a hablar de una tercera vía, ahí se va a hablar del tercermundismo, ¿tá? Y esa tercera vía va a ser justamente la opción a este enfrentamiento entre comunismo y el capitalismo, ¿tá? Eh, si bien no admite neutrales, no quiere decir que no los hubiera en su momento, porque sí los hubo, ¿tá? El sistema bipolar, entonces, vamos a sintetizarlos acá, no admite neutrales, hay que declararse a favor de uno o a favor de otro, o por lo menos declararse, ¿tá? Eh, dividiéndose, dividiéndose el mundo en dos bloques ideológicamente opuestos. Ya sabemos cuáles son esos opuestos, ¿verdad? El comunismo y el capitalismo. No es necesario ponerlo, ¿está? Eh, a través de un sistema de alianzas económicas y militares, que ahora después vamos a ver esto de los militares. Las alianzas económicas ya vimos que tienen que ver algunas con la implementación del Plan Marshall, otras con la ayuda soviética en los países bajo su órbita, su influencia. Alguien escribió, voy a bichar a ver qué pusieron acá en el chat. Yo ya me tengo que ir al liceo, ya copié todo hasta acá. Bueno, Seillas, bueno, andad tranquila, Seillas. En 10 minutos igual terminamos. Yo igual este esquemita, bueno, cópienlo porque yo no sé si ahora lo pueda subir. Les voy a dejar una tarea para esta semana, que va a ser la semana 7 y les recuerdo que hay que hacer todas las tareas de la carpeta 1 a 6. Última parte. Vamos a poner de acuerdo a, bueno, un autor que tengo acá, que se llama Antonio Fernández, no sé si se les puede ver el libro, ¿no? Un libro amplio, ¿sí? De un manual interesantísimo, manual universitario. Él hace una división de distintas etapas de la Guerra Fría. Está pero ubicado. Entonces vamos a ver qué etapas define de la Guerra Fría. De ahí vamos a poner básicamente cuatro etapas. Uno, primeros conflictos. La etapa de los primeros conflictos
que la ubica entre 1948 y 1953. Bueno, a ver, pregunto, ¿eh? A ver quién me contesta. Por micrófono, ¿eh? ¿Qué conflictos se dan ahí? Entre 1948 y 1953 eran los dos primeros conflictos de la Guerra Fría. A ver si alguien se acuerda, que lo hemos mencionado en algún momento, ¿eh? ¿Qué conflictos están ahí? Uno de ellos muy vigente es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que ha quedado sin resolución todavía. Bueno, veo el chat. Bueno, bueno, nadie pone nada en el chat, ¿eh? Bueno, lo diremos nosotros entonces. Dos conflictos fundamentales. Primero, Berlín. Se va a dar una crisis en Berlín en la cual yo ya les dejé un videíto, creo que en la carpeta 5, tienen que verlo porque ahí desarrolló todo el tema y luego de eso se vienen unas preguntas. ¿Está? Entre 1948 y te derro a los signos, entre 1948 y 1949. ¿Está? Ahí tenemos primer conflicto de Berlín y segundo conflicto importante, Corea, la llamada Guerra de Corea, Corea del Norte, que ustedes siempre está vigente, ¿no? Hoy el líder es Kim Jong-un, ¿está? Es bueno, Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il y el nieto de Kim Jong-sun. Todos esos nombres los vamos a ver en esto de en la Guerra de Corea. Guerra de Corea entre 1950 y 1953. ¿Tá? Simplemente vamos a poner en esa primera etapa. La etapa 2, luego de ese primer inicio complicadito, es una etapa a la cual se le ha llamado de coexistencia pacífica, en la cual se trató de entender de que, bueno, cada sistema es diferente, pero que deberían de coexistir entre sí. ¿Tá? Sobre todo a partir de este concepto de generado y avalado, sobre todo por uno de los presidentes más importantes que fue John Fitzgerald Kennedy. ¿Tá? Este periodo de la coexistencia pacífica lo vamos a ubicar entre 1953 y 1975. ¿Y ahí qué conflictos tenemos? Bueno, vamos a tener Cuba, lo que dijimos hoy, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y uno de los conflictos que ha dejado más traumas en la sociedad norteamericana de entonces y que ha sido trasladado en muchísimas ocasiones al cine, que es la guerra de Vietnam, a partir de 1964 hasta 1975, que Estados Unidos se retira. Conflicto interesantísimo que mezcla dos elementos. Por un lado, una guerra por la independencia en el marco de la descolonización y por otro lado, la Guerra Fría. ¿Está? Cuando termina una, ingresa la otra. Bueno, hay un periodo de resurgimiento de las hostilidades, que tiene que ver también con el cambio de las autoridades en la Unión Soviética, que muchos lo ubican entre 1975 y 1990, ya casi en la última década del siglo XX. Y aquí hay una cantidad para que lo vean en texto, ¿no? Está la intervención soviética en Afganistán. Fíjense que Afganistán ha sido una piedra en el zapato tanto para la Unión Soviética en su momento y para los Estados Unidos después, que hace unos años retiró la ocupación del territorio afgano, ¿no? Que está bajo el control de los talibanes actualmente.
Intervención soviética en Afganistán en 1979. Increíble que la película Rambo 3 da, se enmarca en este contexto, ¿no? En el marco de la intervención soviética, para que vean cómo todo es llevado al cine. En el marco de la intervención soviética en Afganistán. Rambo 3. Bueno, en América Latina se va a dar la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? También donde de manera solapada interviene la Unión Soviética e intervienen los Estados Unidos. Esto va a ser también en 1979. Después, distintos movimientos guerrilleros en varios países latinoamericanos, sobre todo a partir de la década de 60, en América Latina. Voy a poner acá. En 1979 también se va a dar la Revolución Islámica, sobre todo ahí vamos a tener Irán como uno de los países, el país fundamental en esta Revolución Islámica. Fíjense que todos estos países están muy presentes el día de hoy, ¿no? Y el Ayatollah Khomeini, ¿está? Eh, como uno de los sectores fundamentales para la construcción de lo que va a ser una república teocrática, que es lo que es hoy Irán. Y la guerra también entre Irak e Irán, la primera, digamos, guerra entre Irak e Irán en 1980. Ambos países muy fuertes y exportadores de petróleo. ¿Ah? Esto como parte del resurgimiento, etapa 3. Y luego vamos a ver en la etapa 4, uy, se me fue acá, en la etapa 4, la etapa de el final de la Guerra Fría. ¿Tá? Ese final se enmarca sobre todo entre 1989 y 1991. Es correcto porque en 1989, uno de los hechos fundamentales, entre el 9 y el 10 de noviembre de ese año, se tira abajo, la gente comienza a derrumbar el muro el que fue llamado muro de la vergüenza, el muro de Berlín, que dividía a esa ciudad alemana y que dividía a Alemania en dos. ¿Está? Eh, Luego vendrá la reunificación de esas dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, en una sola Alemania en 1990. Posteriormente, ¿tá? Se va a dar el fin de la alianza militar entre la Unión Soviética y los países aliados, los países de su órbita, una alianza militar que se crea en 1955, fue llamada el Pacto de Varsovia, que va a durar hasta 1991, bueno, se disuelve ahí. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece literalmente en la Navidad de 1991, porque aquellas repúblicas que le integraban ¿eh? Empiezan a desmarcarse y a declarar su independencia de esa unión, ¿tá? Y se constituyen una cantidad de estados aparte de la Unión Soviética, pero que antes eran, digamos, el conjunto de ese macroestado soviético. Entonces Rusia, que era uno de esos estados, va a quedar por fuera, que sigue siendo el estado, el país territorialmente más grande del mundo, y pero se disuelve aquella superpotencia que fue la Unión Soviética. Y parte, para traerlo al día de hoy, de los estados que integraban esa Unión Soviética estaba Ucrania, para que puedan entender el contexto de la actual guerra de Ucrania. ¿Tá? Ucrania era parte de la Unión Soviética y se separa luego de la disolución de la URSS.
y asume su soberanía, ¿no? Y bueno, lo que tenemos hoy es como una vuelta a todo esto, porque Rusia busca expandir a través de la guerra su influencia y anexionar territorios de regiones ucranianas, las que están fronterizas sobre todo con la Rusia actual. La región más importante es la región del Donbass. Bueno, pero no vamos a entrar de todo, vamos a mencionarlo, pero no vamos a analizarlo en profundidad. Bueno, lo que hemos mencionado en esta etapa de final de la Guerra Fría, caída del muro de Berlín, así lo tiene en mi cuaderno, reunificación alemana, reunificación, hostia, ahí, bien. Disolución del Pacto de Varsovia y desaparición de la URSS. Bueno, nos queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento y terminamos con esto, fin del bloque comunista, ¿no? Queríamos llegar hasta acá, etapas de la Guerra Fría, características generales y etapas para ordenarnos en los próximos. Bueno, les recuerdo, antes de que se corte, tareas pendientes, carpeta 1 a 6, por favor, háganlas porque el curso consta de estas dos partes, la participación en las clases sincrónicas y la realización de las tareas pendientes. Muchas son de corrección automática, así que por favor.